Bueno, nuestro estudio se basa en el aroma de las abejas forrajeras individuales, donde los autores se enfocan principalmente en la relación que tienen con su fuente de alimento. La especie de abeja en estudio es Apis mellifera, también conocida como abeja europea o doméstica. Es la especie con mayor distribución en el mundo y hoy en día la población de estas abejas se encuentra en peligro de extinción, y lo cual implica un gran problema en el proceso de polinización, ya que afectaría en gran parte a la vida planetaria. Bueno, el sistema de estudio está compuesto por los cultivos de zanahoria, pok choi o rábano y la abeja Apis mellifera. Es una relación mutualista donde ambos se benefician. El intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la reproducción y el transporte del mismo lo realizan diferentes vectores de polinización, entre ellos la abeja. Además, todas las abejas succionan néctar de las flores, que es el alimento energético, y polen del cual obtienen las proteínas, grasas y minerales necesarios para la supervivencia. En el contexto de semioquímicos, los mediadores de la polinización se incluyen en sinomonas, señales químicas interespecíficas que benefician tanto al emisor como al receptor. Esta interacción entre plantas y el polinizador es mediante el aroma, compuestos volátiles que atraen a las abejas. Bueno, en esta diapositiva queremos mostrarle lo que previamente se sabía respecto a la comunicación de estas abejas. En la izquierda se representa la atrofalaxis. Este es un proceso mediante el cual la abeja forrajera alimenta a sus compañeras de colmena a través del contacto bucal. Estas sustancias pueden ser nutrientes o también sustancias de reconocimiento como las feromonas. Y luego a la derecha intentamos mostrarles un tipo de lenguaje que presentan las abejas, que es un baile direccional, donde se ha estudiado que este baile informa a las abejas de colmena sobre la posición, la distancia y dirección de la fuente de alimento. Bueno, como hipótesis de trabajo se plantearon que la primera hipótesis fue que los volátiles absorbidos en la cutícula de Apis mellifera podían ser comunicados a sus compañeros dentro de la colmena, y la segunda era que el perfil de volátiles presentes en el extracto de abejas forrajeras se correlaciona con el perfil de volátiles de las plantas, y esto informa sobre su fuente alimenticia. Bueno, el objetivo general de este artículo se basó en investigar si las abejas de diferentes cultivos tenían diferentes perfiles de olor y si la variación en los campos y las líneas también afectarían la información química que transportaba por las abejas. Bueno, aquí le hicimos un esquema con Nico donde representamos los 5 campos de zanahoria, donde cada campo fue plantado con 2 tipos de semilla. Unas son estériles y otras son fértiles. Las que son estériles no presentan polen y las fértiles tienen gran cantidad de polen. Así, de esta manera se pueden diferenciar también el atractivo de la abeja por una u otra. De estos campos se obtuvieron al azar extractos de polen, de néctar, de cabeza de flor y extractos de abejas. Bueno, con respecto al extracto de abeja, podemos distinguir a las abejas salientes, que son aquellas colectadas cuando salen de la colmena sin polen ni néctar, o aquellas abejas forrajeras que contienen canastas de polen y por tanto se les llama recolectoras de polen, o las que no contienen canastas y son recolectoras de néctar. También se compararon los extractos en función del tipo de cultivo, si era rábano, zanahoria o pok choi, y para rábano y pok choi no se distinguió entre las distintas variedades híbridas que sí se había hecho para el cultivo de zanahoria. Bueno, en esta diapo les presentamos las especies de cada cultivo en estudio. Arriba Daucus carota, perteneciente a la familia de Apiaceae, la zanahoria. Luego el rábano, abajo, Raphanus sativus, perteneciente
de la familia de Brassicaceae, y a la derecha tenemos al pak choi, Brassica rapa, con una subespecie chinensis, también perteneciente a la familia Brassicaceae. Bueno, ahora procedemos a la metodología experimental, en particular a la preparación de extractos de abejas. Cada abeja se recolectó en un tubo de vidrio de 1 mililitro, sin pinza, para evitar apretar el abdomen de la misma y que se liberaran compuestos del cuerpo interno de la abeja. Luego se los llevó a un congelador los viales de vidrios a menos 20 grados y se procedió a la extracción con una mezcla hexano-diclorometano 50-50. Se agitó en vórtex por 5 segundos y se extrajo durante 1 minuto. Este corto tiempo de extracción es para evitar que salgan los compuestos del medio interno, incluido el contenido del cultivo. El extracto de abejas se pipeteó a un nuevo vial a través de un filtro de nylon de 0,45 micras. Se concentró el extracto entre 10 y 100 veces y se procedió al análisis químico mediante cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masa. Bueno, la obtención de extractos de polen de zanahoria se obtuvieron aleatoriamente de los 5 campos, agitando cada flor sobre papel, que luego se canalizó en un vial. Las muestras de polen se pasaron primero y luego se extrajeron con 300 microlitros de 50-50 hexano-diclorometano durante 10 minutos. Los extractos de polen se aspiraron con una jeringa y se filtraron a través de un filtro de 0,45 micrómetros. Luego se pasó a un cromatógrafo de gases y acoplado a un espectrómetro de masas, donde se obtuvieron los resultados. Bueno, con respecto a la recolección de los volátiles florales, las flores de zanahoria de 6 plantas de una línea estéril masculina y 6 plantas similares de una línea fértil masculina se seleccionaron al azar y se utilizaron para la recolección de volátiles florales. Los volátiles de las hojas de 2 plantas de zanahoria, que se habían seleccionado al azar, y 2 bolsas vacías, que tomaron muestras de aire ambiental, se usaron como controles positivo y negativo. La colección consistió en hacer pasar aire previamente limpio por un filtro con carbón activado y una bomba que succionaba el aire que salía arrastrando los volátiles, y al salir pasaba por una columna donde había una fase adsorbente, donde quedaban retenidos los volátiles. Con un disolvente se limpia la columna, en este caso se utilizó hexano, y se inyecta en cromatografía gaseosa para el análisis. Bueno, esta imagen la pusimos con el objetivo de representar fácilmente lo estudiado y dónde se ubica cada extracto obtenido, y también la relevancia que tiene el proceso desde el punto de vista ecológico, es decir, la polinización. Bueno, para el análisis químico de volátiles, tanto los extractos del cuerpo de la abeja, el polen, así como el del espacio de cabeza de flor, se analizaron por cromatografía de gases, acoplada a espectrometría de masas. Se utilizó como gas portador helio. La inyección fue splitless, es decir, sin división. La temperatura del inyector fue 250 grados, la temperatura del horno 280 mediante una rampa de temperatura, y se acopló un espectrómetro de masas como detector, donde los espectros de masas se registraron a 70 electronvoltios en un rango de masas, de 40 a 400. Bueno, este cuadro fue realizado por nosotros con el objetivo de mostrarles más fácilmente toda la información que se trataba en el artículo, ya que se comparaban demasiados extractos a la vez y era un poco complejo de seguir. Bueno, acá básicamente lo que hay que darle importancia es a 2 compuestos, alfa-pineno, limoneno. Estos se obtuvieron todos en los extractos obtenidos solo de cultivos de zanahoria, pero no en los cultivos de pak choi y de rábano, lo cual nos estaría indicando un posible aprendizaje de su fuente de alimento. Y también estos compuestos anteriormente fueron encontrados en la miel y en la colmena.
Por lo tanto, pueden abrir posibles líneas de investigación a futuro. Luego tenemos el benzaldehído, que solo apareció en los extractos del rábano y no en los de zanahoria y pak choi. Por lo tanto, podría ser característico del aprendizaje de esta fuente alimenticia. Sin embargo, debería seguirse estudiando, ya que el benzaldehído también es considerado un compuesto de defensa inducida por herbivoría. Luego tenemos el fenilacetonitrilo y fenilacetaldehído. Estos dos son compuestos muy importantes, ya que se han utilizado ya para el aprendizaje de las abejas y logran tener muy buenos resultados. Y bueno, básicamente lo más importante de esta tabla son esos. Bueno, en esta figura se representan los compuestos volátiles identificados en el extracto del espacio de cabeza de flor de 5 campos de zanahoria de la misma variedad híbrida. Encontramos una pequeña controversia con el artículo a la hora de presentar los datos, puesto que todos los compuestos descritos son terpenos. Podemos observar que el mirceno es el compuesto mayoritario para todos los campos y ambas variedades híbridas. También encontramos otros compuestos como el alfa-pineno y el selineno, también presentes en todos los extractos. Bueno, aquí les mostramos resultados obtenidos en el estudio luego del análisis químico de los volátiles obtenidos del polen de zanahoria, donde se representa nuevamente la línea estéril y fértil para cada uno, obteniéndose una mayor abundancia, como es lógico, de la línea fértil, ya que estas eran las que contenían mayor cantidad de polen. También se observa como el alfa-pineno es el compuesto mayoritario obtenido de estas líneas. Bueno, en esta gráfica nos comparan los volátiles en función con respecto a los extractos de abeja colectados de los 5 campos de zanahoria y hace la distinción en función de si son abejas salientes, colectoras de néctar o de polen. Las abejas salientes, el compuesto mayoritario era el metil-hexil hidroperóxido. Después en las recolectoras de néctar se encontraban, por ejemplo, compuestos como el decanal, y en las recolectoras de polen, por ejemplo, podemos observar el fenilacetaldehído, entre otros compuestos. También el nonanal era otro compuesto mayoritario para las recolectoras de néctar. Bueno, en esta gráfica se representó un análisis estadístico llamado RDA o análisis de redundancia, que básicamente lo que hace es correlacionar todos los extractos de cultivos, campos y líneas con el fin de lograr reducir la cantidad de variables en el estudio. Por ejemplo, ahí el número 3 corresponde a extractos de rábano y polen, donde cada punto de la gráfica corresponde a un extracto en sí. Nos indica que podemos separar estadísticamente los volátiles de abejas de diferentes cultivos. Bueno, como conclusión, mediante el presente estudio se evidenció que las abejas transportan en su cutícula olores florales específicos de su fuente de alimento. Estos compuestos volátiles presentes en las abejas no eran necesariamente los más abundantes en el aroma floral, como veíamos el caso del mirceno, que era de los más abundantes en el extracto de cabeza de flor, y sin embargo no lo encontrábamos en el extracto de abeja. Y como perspectivas futuras en la continuación del trabajo, podemos decir que los volátiles adheridos en la cutícula de la abeja pueden ser la iniciativa para rastrear el origen alimenticio de las abejas individuales y gestionar mejor el proceso de polinización. Otra perspectiva futura podría ser el valor de la señal de estos volátiles, es decir, la abeja reclutada que sale a forrajear, ¿va preferentemente al polen o néctar por el olor que trajo la reclutadora? Y también realizar un estudio con las abejas salientes y los volátiles que pueden constituirse como señal importante a la hora del aprendizaje mediante un olfactómetro.